Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente Marco y Rocío Oropesa, del grupo de catequistas de Santa Mónica. Esperamos que hayan tenido una buena semana y hoy vamos a platicar un poquito de la Biblia y también de la reflexión del día. Bienvenidos. Creo que por acá, ¿verdad? Muy bien. Pues antes que nada, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar por este medio aprendiendo y conociendo de tu palabra. Ayúdanos a conocer más acerca de tus enseñanzas, para amarte más y así poder ser testimonio vivo de tu amor para nuestros hijos y nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues antes de empezar, queremos dar una pequeña repasadita de qué es lo que hayamos visto antes. Perdón. El tema de hoy es la Biblia, es un libro y una biblioteca, pero antes, como decía, queremos dar un pequeño repaso de las semanas anteriores. Si podemos recordar que en la primera clase vimos que Dios se revela al hombre para que lo conozcamos y alcancemos la salvación. Después vimos que la revelación se encuentra en la Sagrada Escritura y en la tradición, y que el magisterio de la Iglesia es el encargado de interpretar el depósito de la fe. Y la semana anterior, con Jorge, ustedes vieron que si bien la Biblia fue escrita por hombres, ellos fueron inspirados por Dios. Por lo tanto, Dios es el autor de la Biblia. Y bueno, hoy nuevamente, como comenté, vamos a ver que la Biblia es tanto un libro como una biblioteca. Bueno, la Biblia, la palabra Biblia significa libro o conjunto de libros y viene del griego y es el plural de la palabra biblión, que quiere decir libro. ¿Por qué decimos que la Biblia es un libro y una biblioteca? Como en cualquier biblioteca, existe una gran variedad de estilos. Dentro de la Biblia encontramos relatos históricos, narraciones, diferentes oraciones, poemas de amor, parábolas, refranes, cartas. Entonces tiene una gran variedad de estilos literarios. Y es un libro porque es un conjunto de textos que se encuentra agrupado. ¿Y cuál es su origen? Es un origen divino, porque viene de Dios. También decimos que es un libro y una biblioteca porque constituyen una unidad. ¿Cuál es esa unidad? El plan de Dios. Y en ella encontramos una diversidad de escritos autónomos, que son escritos por diferentes autores. A pesar de la variedad de escritos y de escritores y de las épocas diferentes en que se escribieron, también tiene un solo espíritu, que es la revelación de Dios. Y ese espíritu une y anima a toda esa biblioteca. Para que entendamos el verdadero significado de la palabra de Dios, hay que checar el estilo o género literario con el que fue escrito. ¿Qué es un género literario? Es la forma que utilizan los autores para comunicar un mensaje.
esta forma en que lo transmiten es el mensaje del alma de esos géneros literarios. Entonces, lo importante no es lo que quiere decir, sino cómo lo dice. La escritura debe leerse e interpretarse con el mismo espíritu con que fue escrita. Entonces, para eso es importante entender los géneros literarios. Y creo que habías dicho que en muchas Biblias hay pies de página donde se hacen muchas explicaciones, ¿no? Entonces ahí es también importante, si no entendemos lo que se dice, como habíamos dicho la semana anterior, busquen ayuda a alguien que sabe más, lean también esos pies de página porque ahí se explica el contexto. Es muy importante también entender el contexto de la situación que se está presentando. Por eso es que debemos interpretarla con el espíritu que se escribió. No, como decía Rocío, no nada más lo que dice ahí, letra por letra, porque a veces nos puede llevar por otros caminos. En la Biblia podemos encontrar libros históricos, didácticos y proféticos. En los históricos se relata algún suceso o historia y dan, obviamente, una enseñanza religiosa. En los didácticos, o llamados poéticos o sapienciales, por lo general son temas de reflexión, de prudencia, de estudio, de oración, de enseñanzas morales. Y los proféticos, por medio de visiones o sueños, manifiestan revelaciones divinas. Y bueno, obviamente el que más inmediatamente llega a la mente pues es el Apocalipsis, ¿no? Porque ahí es con tantas visiones, con tantos sueños que Juan tiene, entonces ahí nos presenta lo que él está viendo de qué es lo que va a pasar pues al final de los días y es el libro de la revelación al final de cuentas, ¿no? De qué es lo que va a suceder. La Biblia también se le puede conocer como, obviamente, la Sagrada Escritura, porque trata de asuntos sagrados y religiosos. La Escritura, y a lo mejor aquí está subrayada, porque es el libro de mayor importancia y es el más leído en todo el mundo. Es el libro de la revelación, porque aquí es donde Dios se revela. Y aquí nada más un pequeño dato. Sabíamos que la Biblia, de hecho, fue el primer libro que se imprimió en todo el mundo. Gutenberg, que fue el inventor de la imprenta, la imprimió en 1450, la primera edición. Aquí imagínense. Desde entonces, ¿no? Y aquí sigue, con muchas variantes. La Biblia se divide en dos partes importantes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes del nacimiento de Jesús, desde la creación del hombre hasta que viene Jesús. Y el Nuevo Testamento es después del nacimiento de Jesús, pasando por los evangelios, por su vida, pasando por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su ascensión, y también tenemos los libros de las cartas de los apóstoles. Y aquí es un poquito de, igual ya se lo saben, pero queríamos también compartir con ustedes. Ustedes, cuando hacemos referencia a alguna cita de la Biblia siempre nos dicen cuál es el libro, cuál capítulo y qué versículos, ¿verdad? Y estamos oyendo hace ratito, ¿por qué se hizo esto? Bueno, pues imagínense que la Biblia está en no sé cuántos miles de idiomas y obviamente hay tantas diversas impresiones que si nos dijeran, léete la página 40, pues a lo mejor la página 40 es distinta de un libro a otro y de un idioma a otro, ¿no? Entonces, por eso se hizo, pues como convenio para decir, así vamos a llamar y así puedes encontrar las citas que estamos buscando. Entonces, la Biblia se estructura en libros, que es lo que ya habíamos visto hace un momento, en capítulos y en versículos. Los libros son
marcados con las siglas. Entonces, por ejemplo, el libro de Mateo siempre se pone una MT, la abreviación de Mateo. Los capítulos son los números grandes que vemos. Entonces, este sería Mateo capítulo 8. Y luego los versículos son las subdivisiones dentro de los capítulos. Por ejemplo, aquí este es el versículo 3. Y por acá anda el versículo 4 y por acá vemos el versículo 5. Entonces, así nos vamos dando cuenta de cómo encontrar las citas dentro de la Biblia. Y aquí abajito, que ya nos salió en la foto, es lo que platicamos hace un momento, los pies de página, donde se hace en ocasiones explicación del texto que estamos leyendo. Entonces, en este caso estamos viendo que es Mateo 8, versículo 3. Ahora, esto nada más fue casi de principiantes, ¿verdad? Pero aquí ya viene un poquito más complicado. La coma la vamos a utilizar para separar el capítulo del versículo. Entonces, como veíamos hace un momento, Mateo capítulo 8, versículo 10. Si vemos un punto, entonces vamos a ver este asunto. Aquí se va a referir a dos versículos dentro del mismo capítulo. En este caso es Mateo 8, versículo 10 y versículo 20. Si hay un guión, aquí ya cambió el asunto. Va a ser Mateo capítulo 8, versículos 10 al 20. Diferencia, ¿verdad? 10 y 20, 10 al 20. Entonces aquí son 10, 11, 12, 13, 14. Y si hay un punto y coma, entonces aquí estamos hablando también de otro capítulo dentro del mismo libro. ¿Ya los hice pelotas? Aquí está el ejemplo. Mateo 8, versículos 1 al 4, y luego Mateo 9, versículo 18. Y podríamos combinarle, ¿verdad? Podríamos decir Mateo 8, versículos 1 al 4, punto y coma 9, y luego 18-22. Y no sé si estoy diciendo tonterías si hay 22 o no. Pero para ejemplificar, o sea, con esto nos damos cuenta de cómo ir identificando las citas en la Biblia y poder encontrar de una manera más fácil. Y otra vez, no va a ser por página porque es difícil. Esta es la manera en la que nosotros podemos encontrar las citas en la Biblia de una manera pues fácil y correctamente. ¿Ok? ¿Qué más tenemos el día de hoy? Ok, como conclusión, es importante saber que para conocer a Dios y quiénes somos nosotros para Dios, debemos conocer a fondo la Biblia. Entonces, hay que leerla, meditarla, analizarla y hacer un compromiso de vida nueva. La tarea van a ser 2 preguntas que le van a poner su nombre y el de su hijo y se lo entregan la próxima semana a su catequista. Si por algo no fueran a la clase... a la catequista del niño. No, a la catequista de los papás. Okay, sí, a su catequista, es la instrucción que nos dieron. Entonces, si por algo no fueran a la clase por alguna causa de fuerza mayor, entréguenla durante la semana en la oficina. Entonces, las preguntas son, ¿por qué decimos que la Biblia es un libro y una biblioteca? Con sus palabras, lo que ustedes hayan entendido. Y vamos a leer en la Biblia un versículo de un salmo. Entonces, vamos a buscar en el índice, en la parte del principio, los salmos, vemos la página en la que están, empiezan los salmos y buscamos alguno, el que queramos. Leemos un versículo y vamos a explicar cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida, cómo lo entienden ustedes, ya que los llama el Señor a hacer en este día. Que es el salmo que ellos quieran, ¿no? Sí. No hay uno específico. Entonces, con eso terminamos la clase y ahora vamos a hacer la meditación del día para practicar lo que es nuestra oración diaria. Yo la leo y tú la explicas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 22,
capítulo 22 del versículo 15 al 21. Entonces los fariseos se pusieron de acuerdo para buscar en las palabras de Jesús algún motivo para acusarlo. Y le enviaron a algunos de sus discípulos con los partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te dejas influenciar por nadie, pues no miras las apariencias de las personas. Dinos pues tu parecer. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? Jesús se dio cuenta de su mala intención y les contestó: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le respondieron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces vamos a hacer ahorita, como veíamos, los pasos de la oración, la lectura. Vamos a hacer una pequeña oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y luego vamos a hacer una pequeña meditación basados en lo que dice el magisterio para orientarnos en la interpretación y después vamos a analizar cada quien a qué lo llama en este día nuestro Señor. Entonces, Jesús mío, nos ponemos en tus manos, ayúdanos a interpretar el mensaje que nos quieres dar el día de hoy. Espíritu Santo, ilumínanos. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención que creo que, por lo menos yo, me imagino que muchos de ustedes también, hemos oído esta frase y a veces también la hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, a veces nada más. Y creo que muchas veces no sabemos ni lo que es, bueno, creo que decimos, bueno, pues lo que le toca ya, le toca ya. La parte que creo que no nos queda muy claro es lo de a Dios lo que es de Dios. Que al César lo que es del César, pues sí, dale el denario al cuate porque es del César, ¿no? Pero ¿qué es lo de Dios? ¿Qué es a final de cuentas a Dios lo que es de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Hoy en la mañana que fuimos a misa, la verdad nos ayudó mucho a terminar esta meditación, porque a final de cuentas nosotros somos los de Dios. Entonces ahí lo que Jesús está diciendo es, mira, dale eso al César. Ustedes, personas creados por Dios, son de Dios y tienen que ir para allá. Y eso aplica también a nosotros. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros somos de Dios y tenemos que ir para allá. A eso estamos llamados. Creo que en la semana antepasada, cuando estábamos en esta charla, también comentábamos que estamos hechos para la salvación, estamos hechos para ser santos. Pues eso va como en ese camino, ¿no? Estamos hechos por Dios, tenemos que llegar para allá, por eso somos de Dios. Tenemos, a final de cuentas, que enfocarnos y alinearnos para llegar ahí. Entonces, creo que es lo importante que estemos conscientes de lo que implica a Dios lo que es de Dios. Muchas veces, como digo, el César, lo que es del César es fácil, pero la otra parte es importante recapacitarla y tenerla presente. Y hay algunas cosas aquí en el escrito que hoy oímos en el Evangelio de hoy, como que lo quieren poner en jaque, ¿no? A ver si lo agarramos por aquí o a ver si le sacamos por acá. O sea,
La verdad es que cualquiera de las respuestas que dijese, si dijera sí o no, con cualquiera de esas se iba a meter en problemas con uno o con el otro. Pues realmente lo pusieron en jaque, ¿no? Y hay que ponernos a pensar nosotros, ¿ponemos a Dios en jaque? Así como los fariseos y los herodianos de la escritura que leímos hoy, lo tentamos, así como que, a ver, como que si puedes. Y encontré estas preguntas haciendo una búsqueda anoche que las quiero compartir. ¿Cuántas veces no estamos, o me consigues trabajo o le das salud a fulanito o a mí, o ¿por qué no puedo abortar si es mi cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiera? ¿O por qué tengo que aguantar? ¿O por qué? ¿O no? Eso, de alguna manera, estamos poniendo a Dios en jaque, lo estamos tentando, no nos estamos poniendo en sus manos. Sí, pero por ejemplo, en este ejemplo que estás dando, sí debemos saber que esas decisiones no las podemos tomar porque aunque pensemos que eso que decías del ejemplo, pues abortar es matar. Claro, Entonces claro. no es una decisión que pueda tomar uno. No, exacto. ¿No? Así, pero es como que lo para, mismo, hasta casi rezando porque es un pecado muy exactamente, grave. es pecado. Pero es lo mismo, como que lo quieres hacer normal o lo quieres de alguna manera dejar, porque lo puedo hacer. A final de cuentas es pecado y mortal aparte, y no es que sea tu cuerpo. Que no podemos tomar. Exacto, hay decisiones que no se pueden tomar. Son Exactamente. Pecados mortales. Entonces, regresando al punto, muchas veces nosotros también ponemos a Dios en jaque y lo estamos tentando. Y feamente, y creo que por desgracia a veces ni cuenta nos damos. Yo soy honesto, yo hace muchos años yo creo que andaba por ahí también. Si no me das esto, pues entonces o voy a esto, pero entonces yo espero esto de ti. No, no es así como funciona, ¿no? No es así como funciona. Y esta es la parte final de esa reflexión que encontré, que dice que para algunos, desde cualquier parte que se le mire, Dios siempre significará nada más una norma de conducta y por ello mejor se van, lejos de cualquier compromiso, lejos de todo lo que implique ser hijo de un padre amoroso. Y aquí nos preguntan otra vez, ¿qué tan lejos estamos nosotros de esa realidad? Puede ser que reconozcamos a Dios, que veamos en Él a un Padre, pero ante las exigencias y el compromiso, entonces mejor nos vamos. Entonces, tenemos que involucrarnos, tenemos que estar conscientes que somos hechos por Él para regresar a Él y que sí, el camino pues, no es facilito, siempre es difícil en mayor o menor manera llegar por ahí. A algunos nos cuesta trabajo algunas cosas, a otras personas les cuesta trabajo otras cosas, pero a final de cuentas hay que trabajar para llegar ahí, ¿no? Y es lo que a final de cuentas Él nos pide, que estemos conscientes que Él nos creó para estar con Él al final de los tiempos. Y por último, entonces ahorita vamos a meditar, hacerla el Evangelio propio y vamos a ver qué nos está diciendo Jesús en este momento a nosotros con estas palabras, si somos parte de los hipócritas que solo queremos tentar a Jesús o somos de los que le creemos a su palabra. Entonces, un momentito de reflexión. Si alguna parte, alguna oración, algo de lo que dijo Marco reflexionando, los hace pensar en qué los está llamando Jesús a hacer y con eso vamos entonces a poner un propósito práctico para la semana.
Y les doy una idea. Darle a Dios el primer lugar en mi vida, con todas las consecuencias que esto conlleva en mi actuar diario. No importa dónde sea, en la oficina, con los amigos, con las amigas, si practican algún deporte, ahí en ese lugar, obviamente con sus familias, pero es importante que le pongamos ese lugar y que, pues ojalá que haciendo eso también, con eso jalen a más gente, ¿no? Porque luego el ejemplo jala. Ustedes pueden tener otro propósito. Este es nada más un ejemplo. Muy bien. Pues bueno, para concluir, vamos a hacer esta oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra sea modelo de vida para nosotros. Ilumínanos para que nuestra fe se manifieste en obras y actitudes que den testimonio de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues creo que es todo por hoy. Gracias Les agradecemos por sintonizar, por darle clic ahí en el video. Les agradecemos estar aquí con nosotros y ojalá y luego nos podamos ver personalmente, no nada más virtualmente. Que tengan un feliz domingo y una buena semana. Nos vemos hasta luego. Chao. Hasta luego. La pasen bien.